posible pasar de la tercera división de tu país a una final de una Copa Internacional? La respuesta es sí, y Fortaleza lo logró este año. Hoy vamos a hablar de la historia del Fortaleza Esporte Clube, un equipo del estado de Ceará, de la ciudad de Fortaleza, que es en la región nordeste de Brasil, un lugar donde no hay tanta pasión o tanta popularidad por el fútbol como conocemos habitualmente en Río de Janeiro, en Sao Paulo, en Porto Alegre y en tantas otras ciudades. Por lo tanto, tal vez muchas veces no conocemos sus historias, que en este caso es imperdible. Es una historia muy interesante sobre un equipo que pasó de jugar en tercera a la final de una Copa Sudamericana, como ustedes saben que jugará Fortaleza este año contra Liga de Quito. Para ponerlos rápido en contexto, el Leão había disputado por última vez la Serie A en 2006 y ya para 2010 estaba en la tercera división del fútbol brasileño. Para peor, en la temporada 2011, el equipo de Fortaleza estuvo muy cerca de descender a la cuarta división, a la Serie D, y se salvó solamente por goles a favor. Entonces, como decíamos, Fortaleza entre 2010 y 2017 estuvo en tercera división sin pena ni gloria, sin demasiado destaque, hasta que en 2017 llegó el ascenso a la segunda división. Fortaleza fue segundo en aquella Serie C, detrás de Sportivo Alagoano, algunos lo conocen como CSA, que son sus iniciales. Es un equipo que también tiene su trayectoria internacional porque en 1999 disputó la final de la Copa Conmebol con Talleres de Argentina y terminó perdiendo. Entonces, como decíamos, en 2017 Fortaleza, subcampeón de la Serie C, asciende a la segunda división. 2018 Fortaleza sale campeón arrasando en la Serie B del Brasileirao, con 9 puntos de diferencia sobre el CSA, que fue subcampeón, y aparte con 4 fechas de anticipación. Realmente una campaña tremenda para el equipo del Nordeste para volver a la Serie A del Brasileirao. Y en 2019 hace su reaparición. Para recordar un poco, la temporada 2019 del Brasileirao fue aquella en la que Flamengo salió campeón con 16 puntos de ventaja sobre Santos. Un Santos que era dirigido por Jorge Sampaoli. Flamengo ese año también ganó la Copa Libertadores, recuerdan, en Lima ante River sobre la hora. Pero acá lo importante es Fortaleza, que en su regreso a la Serie A estuvo a 3 puntos de meterse en puestos de Copa Libertadores y terminó la temporada en el 9º puesto, cerrando realmente una campaña muy buena. Hasta mitad de este año 2019 su entrenador fue Rogério Ceni, histórico arquero de Sao Paulo, que lo dirigió en la Serie B en 2018 y hasta mitad de año en 2019 cuando fue transferido a Cruzeiro. Un Cruzeiro que jugaba Copa Libertadores también, que quedó eliminado en octavos de final, pero Rogério Ceni priorizó ir a un grande del fútbol brasileño. El único momento complicado para este camino de Fortaleza fue el año 2020. En esa temporada el Leão hizo su debut en la Copa Sudamericana, jugó contra Independiente en la primera fase y el club anunciaba ese partido como el partido más importante de su historia. Estuvo muy cerca de ganar la Independiente, un equipo con muchísima tradición. En el partido de ida en Avellaneda, el rojo ganó 1-0. Y en el partido de vuelta, Fortaleza le dio vuelta a la serie, se puso 2-0 en el marcador y mereció ampliamente la clasificación. Sin embargo, el rojo en la última jugada del partido, en Arena Castelao, consiguió el gol del descuento y se terminó metiendo en la siguiente ronda por el gol de visitante. Entonces, para Fortaleza, a pesar de la eliminación, fue una muy buena carta de presentación para el continente. Después de ese duro golpe a una ilusión muy grande que tenía Fortaleza de hacer historia en el continente, llegó un Brasileirao bastante flojo. El conjunto rojiazul terminó 16º y se terminó salvando del descenso a la Serie B por diferencia de gol. Peleó mano a mano con Vasco da Gama y se terminó quedando en la primera división. Hasta aquí viene el pasado del Fortaleza que conocemos hoy, porque el presente arranca en mayo de 2021, cuando Juan Pablo Vojvoda es contactado para asumir como entrenador del primer equipo. Vojvoda es un entrenador argentino que no tenía demasiada trayectoria en el fútbol argentino, había pasado por 4 equipos, eso es cierto, Newell's, Huracán, Talleres y Defensa y Justicia, pero era un entrenador bien visto, pero que todavía no había tenido grandes resultados. Después de eso pasó a Unión La Calera, donde hizo una muy buena campaña en la primera división de Chile, salió subcampeón y por eso vimos a Unión La Calera participando en la Libertadores 2021, por ejemplo. Y a su vez, dirigiendo al equipo chileno, jugó la Sudamericana del 2020, en la que eliminó a Fluminense por gol de visitante y en la que eliminó también a Deportes Tolima. Entonces, después quedó eliminado ante Junior, pero fíjense, Unión La Calera, un equipo menor de Chile, eliminó a Fluminense y a Deportes Tolima, que son equipos, tal vez no son gigantes del continente, pero sí equipos que están acostumbrados a competir a nivel internacional. Buen trabajo de Vojvoda, que ya nos mostraba un poco de lo que podía ofrecer como entrenador a nivel internacional.
y llegó a Fortaleza para el inicio de la temporada 2021 del Brasileirao. Bueno, el rendimiento de Fortaleza con Vojvoda al mando fue instantáneo. Terminó cuarto en el Brasileirao, que es la mejor campaña histórica de un equipo de la región nordeste de Brasil en la primera división. Y además consiguió el pasaje directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2022. Para que se den una idea, en la historia de la Copa Libertadores nunca un equipo del Nordeste había conseguido clasificar por los puestos en el Brasileirao. Sí, algunos habían conseguido el cupo a Libertadores por ganar la Copa Verde, que era un torneo que se hacía entre los estados menos populares, o por alguna Copa Nacional, pero no por salir entre los mejores del Brasileirao. Entonces, Fortaleza, con una campaña histórica en 2021, terminó cuarto en el Brasileirao y se metió en la Libertadores de 2022. El 2022 de Fortaleza fue algo irregular porque puso todo el foco en la Copa Libertadores, un torneo en el que le tocó compartir grupo con dos campeones, River, Colo-Colo y además el tradicional Alianza Lima, que está claro que no está en su mejor momento hace años. El debut del Leão en la Libertadores fue un golpe durísimo. Como local perdió 2-1 con Colo-Colo y ya quedó muy comprometido para lo que seguía en el grupo. Después cayó ante River en Argentina y después llegaron las victorias. Le ganó a Alianza Lima, tanto en Brasil como en Perú. Y en medio de esos dos partidos consiguió un empate clave contra River en condición de local. Realmente un punto de oro para el equipo brasileño, que todavía tenía que enfrentar a Colo-Colo en Chile en la última jornada. En aquel partido decisivo, Colo-Colo era local, como mencionamos, y tenían la misma cantidad de puntos, pero Fortaleza tenía una mejor diferencia de gol. Por lo tanto, el empate en Chile le alcanzaba para meterse en octavos de final. El Leão salió a ganarlo, ganaba 2-0, descontó Colo-Colo, después ganaba 4-1 Fortaleza y Colo-Colo llegó a ponerse 4-3, pero Fortaleza se llevó la victoria, le alcanzaba con el empate pero ganó. Y con 10 puntos clasificó segundo en el grupo F. En su debut en la Copa Libertadores avanzó a los octavos de final, algo que no lograba ningún debutante desde el año 2013. Ya en los octavos de final le tocó enfrentar a un histórico del fútbol sudamericano como Estudiantes de La Plata, y tras empatar 1-1 en Brasil, el equipo Pincharrata le ganó 3-0 en Argentina, sin atenuantes, lo venció bien y hasta ahí llegó el debut de Fortaleza en Copa Libertadores, a mi gusto más que aprobado realmente, midiéndose con campeones de América y dejando una buena imagen. Y se acuerdan que cuando empecé a hablar de la temporada les dije que Fortaleza fue muy irregular, hasta ahora viene siendo todo color de rosas porque hizo una gran campaña en la Libertadores. Pero lo más curioso de esto es que en la primera rueda del Brasileirao, es decir, en las primeras 19 fechas, Fortaleza terminó último, en el puesto número 20, en zona de descenso, y con esa disyuntiva de tener, por un lado, la ilusión de pelear una Copa Libertadores en su debut, y por el otro, la obligación de sumar puntos en Brasil para salvarse del descenso. Bueno, para que se den una idea, desde que Fortaleza quedó eliminado de la Copa Libertadores, pasó del puesto 20 al octavo lugar de la tabla de posiciones. Tremenda campaña del equipo de Vojvoda, que pasó de preocuparse por pelear por el descenso a pelear por un lugar en la Libertadores y lo consiguió. Porque recuerden que Fortaleza terminó octavo en la tabla de posiciones del Brasileirao pasado y eso le permitió ir a la fase previa de la Copa Conmebol Libertadores en la edición actual, en 2023. Lo más curioso de todo esto es que Fortaleza entre las fechas 1 y 37 nunca estuvo en puestos de clasificación a la Libertadores y solamente pudo entrar en ese top 8 cuando ganó el último partido en la fecha 38 para entrar a puestos de Libertadores. Aquella victoria fue 2-0 contra Santos en condición de visitante y hay que mencionar que también le sirvió a Fortaleza que hubiera un campeón brasileño en la Libertadores. Recuerden que Flamengo le ganó la final a Atlético Paranaense y eso liberó un cupo en la tabla del Brasileirao. Por último pasamos a la temporada 2023 en la que el Leão está haciendo una tarea más que correcta. Como dije, arrancó en la Copa Libertadores y su camino inició en el estadio Campus de Maldonado, donde se juega la final de esta Sudamericana, porque recuerden que el Leão jugó fase previa contra Deportivo Maldonado. Empataron 0-0 en Uruguay, Fortaleza goleó 4-0 en Brasil y se metió en la fase 3 de Libertadores en la que enfrentó a Cerro Porteño. Un Cerro Porteño que en ese momento del año volaba, venía haciendo partidos bárbaros, muy buen nivel y de hecho Cerro Porteño lo eliminó ganándole los dos partidos a Fortaleza. La ida se jugó en Brasil, la vuelta se jugó en Paraguay y Cerro Porteño ganó los dos partidos, se metió en grupos de Libertadores y mandó a Fortaleza al Premio Consuelo, a la Copa Sudamericana. Fíjense lo lindo que tiene este deporte, que después a Cerro Porteño le fue muy mal en la Libertadores y a Fortaleza le fue excelente en la Sudamericana. Y eso que el equipo paraguayo lo había vencido con claridad en esa fase previa. Por ser transferido de Libertadores a Sudamericana, Fortaleza fue al peor bombo del sorteo de grupos y cayó con un cabeza de serie que fue San Lorenzo de Almagro. Sin embargo,
Fortaleza le ganó en Argentina y en Brasil y pasó el grupo sin complicaciones. Ganó 5 partidos, también estaba Palestino y Estudiantes de Mérida, y justamente perdió un partido contra el equipo venezolano. Curioso porque Estudiantes de Mérida ya estaba eliminado, Fortaleza ya estaba clasificado casi con el primer puesto asegurado, y el equipo venezolano le ganó como local a Fortaleza en lo que fue la única derrota en esa fase de grupos. Pasando al cuadro final, no tuvo partidos fáciles Fortaleza, porque si bien la Sudamericana es bastante pareja y todos tienen chances, podría haber tenido un camino un poco más sencillo y tuvo que enfrentar a Libertad en octavos, equipo paraguayo con mucha experiencia en copas. De hecho, Fortaleza sorprendió ganando el partido de ida en Paraguay 1-0 y en la vuelta Libertad de arranque se puso en ventaja en Brasil. Fortaleza consiguió un empate sobre la hora para ganar el global 2-1. Pasó a cuartos y se enfrentó con un compatriota, América Mineiro, que venía de sorprender porque sacó a Colo-Colo en los playoffs y sacó a un candidatazo que era Bragantino en los octavos de final. De todos modos, Fortaleza le puso punto final rápido a la ilusión del Coelho, lo venció en los 2 partidos y se metió en la semifinal. En semis le tocó Corinthians, gigante de Brasil, sin tanta tradición copera, es cierto, a pesar de que tiene una Copa Libertadores, y Fortaleza le jugó muy bien el partido de ida en Sao Paulo. Empataron 1-1, tal vez un primer tiempo en el que Fortaleza mereció más, pero se llevó un 1-1 valioso. Y viendo cómo se jugó el partido de vuelta, es más que valioso ese empate 1-1. Fortaleza, el partido de vuelta, lo mereció completamente, lo terminó ganando 2-0 con 2 goles en el segundo tiempo y hoy está en una final internacional por primera vez en su historia. En cuanto al Brasileirao en 2023, está bien ubicado, está sexto, por ahora entra en la próxima Copa Libertadores y no tengo dudas de que Fortaleza será un animador del fútbol internacional en los próximos años. Sabemos cómo es esto, cuando un equipo entra en el plano internacional, le suele tomar el gustito y se queda ahí. Por ejemplo, Atlético Paranaense, que ya en los últimos años metió 2 Copas Sudamericanas, una final de Libertadores. Entonces, creo que Fortaleza se empieza a amigar con este entorno sudamericano y sería bueno verlo protagonizando las próximas ediciones de la Copa Libertadores. Claro está que si gana la Sudamericana, clasificará directo a la Libertadores, sin importar cómo termine en el Brasileirao, pero si le llega a ir mal contra Liga de Quito, que es un equipo muy experimentado en el continente, de todos modos va a tener la posibilidad de clasificar a la Libertadores por su posición en el Brasileirao. Así que muy buen proyecto el de Juan Pablo Vojvoda como entrenador del Leão del Nordeste. Y hasta acá llegamos con esta revisión de un camino que tuvo de todo, porque recuerden que en 2011 estuvo a punto de descender a la 4ª división y hoy por hoy es finalista de la Copa Sudamericana. Espero que les haya gustado este video contando un poco de la historia de Fortaleza, un club que tal vez no tiene tanto nombre como otros en Brasil, pero no por eso deja de ser respetable. Ojo, porque en los próximos años me parece que veremos a un Fortaleza cada vez más protagonista en los torneos Conmebol.